Buenos días, mi nombre es Martina Isikovic. Vamos a estar compartiendo este tiempo de análisis, de estudio histórico y religioso acerca de la formación del pensamiento cristiano. Soy profesor de historia, nivel secundario, terciario. Y bueno, la idea es poder compartir estas realidades, estas verdades que han ido acompañando la historia humana desde hace ya muchas décadas, siglos y milenios. Básicamente nosotros tenemos que pensar que la historia es una ciencia, como tal, de alguna manera abreva, se alimenta de todo el quehacer humano. La historia es una ciencia social, a diferencia de la matemática o ciencias similares a esta, no puede predecir puntualmente lo que va a ocurrir de forma que sea una sumatoria, ¿no? En realidad la ciencia se basa en presupuestos y en formalidades básicas, pero digamos con respecto a la historia esto puede no ser tan lineal, en el sentido de que la historia tiene un sujeto, el cual es el medio al ser analizado, que es el ser humano. En este sentido, el hombre, cuando digo hombre, digamos, nos vamos a referir en forma genérica al varón y la mujer, no puede ser predecido en sus acciones. Sí podemos tomar lineamientos generales o cuestiones puntuales de desarrollo, por ejemplo, bueno, si ocurre tal cosa, tal otra, en un contexto determinado, el hombre puede ser que tenga opciones y que dentro de ese dilema o esa disyuntiva, en una coyuntura histórica, en un momento determinado, pueda optar por una o cual cosa. Pero no siempre, por ejemplo, una revolución, un cambio económico, un cambio social, un cambio político, puede abrevar en los mismos factores, como también puede no siempre ocurrir lo mismo, aunque la situación nos parezca similar. En este sentido, cuando nosotros hacemos historia, en este caso que nos atañe del cristianismo, no podemos considerar que es una historia separada de la historia humana. Es una historia netamente humana, muy humana, y realizada, forjada, estipulada, organizada por seres humanos. Hace unas décadas atrás nosotros asistíamos a la enseñanza de lo que se llamaba en algunas currículas de historia sagrada, ¿no? En el sentido de que era la historia que estaba determinada en la Biblia, libro base del cristianismo, y entonces hablar de la historia sagrada era como hablar de algo paralelo a la historia humana, generando por ahí la idea de que eran personas que quizás sus pies nos tocaban la tierra, porque eran, digamos, en esta consideración de santidad, ajenos a las realidades humanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, consideramos que la historia denominada historia religiosa es parte básica, nuclear también de la historia humana. El ser humano es antropológicamente es un ser económico, un ser cultural, un ser espiritual, un ser psíquico, psicológico, y es un ser histórico y religioso. La religión es un motor, digamos, básico y fundamental en el ser humano. El hombre es religioso por naturaleza y eso lo expresa a partir de muchas variantes. Las variantes más antiguas que encontramos aparecen en sus expresiones en la época denominada prehistórica, la época antigua, muchos siglos y milenios atrás. En realidad, el ser humano, desde la constitución como tal, dentro del género Homo, en el producto, digamos, propio de lo que es la evolución humana, a partir de hace 40.000, 50.000, algunos dicen un poco más o un poco menos, comienza a tener expresiones religiosas. Estas expresiones básicamente se basan en la creencia en un mundo futuro, en el hecho de pensar que esta vida quizás no es lo único que hay, y la forma de los enterramientos, la constitución de las tumbas, la organización, digamos, de
de todo lo que conllevaba esta idea de mantener el alma con vida, generó en el ser humano un concepto que hoy denominamos religioso. En ese momento, hablamos de hace 20.000, 30.000 o 50.000 años, este concepto de religión no existía. Eso en primer punto. En segundo lado, por segundo punto, vamos a considerar que cuando hablamos de religión, tenemos que tener en cuenta el concepto, ¿no? Que si nosotros buscamos esta palabra en, por ejemplo, el Antiguo Testamento, en la Biblia, no la vamos a encontrar, ¿no? Porque la consideración cultural, religiosa, por así decirlo, valga la redundancia, que se tenía desde la organización semítica con respecto a la espiritualidad, no entraba dentro de lo que nosotros denominamos ámbito religioso. No podemos hablar de religión en el Antiguo Testamento porque en la concepción hebrea del llamado Antiguo Testamento desde el lado cristiano no existe este concepto. Esta idea de religarse, de unirse nuevamente con la divinidad o de el hecho de considerarse separado y después vuelto a unir con, no existe en el pensamiento semítico, donde la vida no se disocia, donde el ser humano nace producto de las consideraciones divinas y no necesita volver a, porque nunca se separó de. Entonces esto es lo que vamos también a tener que analizar en la historia más adelante, ¿no? La historia del cristianismo, de cómo se fueron forjando las distintas concepciones o modelos teológicos al punto de considerar el pecado original o de considerar el nacimiento de una raza caída o de la separación natural del hombre y Dios. Bueno, son consideraciones que vienen a posteriori. En realidad, el primer punto que podemos destacar dentro de esta introducción es que vamos a manejar términos que quizás en su momento no existían con respecto a considerar cosas que nosotros hoy vemos. Un semita de 10 o 5 siglos antes de la era cristiana, antes de Cristo, no manejaba el término religión. Porque, bueno, sus ideas culturales, lo propio de la cultura de ese momento, no cuadraba para que pensar en un término latino, como es la palabra religión, ya que, bueno, los idiomas semíticos no lo toman en cuenta de esta manera. Eso como segundo. Como tercer punto, entonces, vamos a considerar y vamos a manejarnos siempre con terminología histórica. En este sentido, sin dejar de lado lo propio de la religión, vamos a tener en cuenta, bueno, postulados históricos, ¿no? Trabajar con la terminología o tomar en cuenta eras, edades, tiempos que corresponden a un análisis histórico para no caer en lo que a veces se cae, ¿no? Un reduccionismo que cuando hablamos de historia a veces se termina hablando de otra cosa o de una apologética religiosa en vez de considerar la formación del ser humano desde el punto de vista histórico. Eso como tercero. Así que bueno, vamos entonces a iniciar esto que tiene como punto, digamos, final considerar la historia del cristianismo. Estamos haciendo ahora una introducción. Para hacer una introducción entonces tenemos que ver la primera etapa que se corresponde con la formación de la fe a partir de diversas creencias que se van considerando, tomando en cuenta en lo que se denomina el Primer Testamento o Antigua Alianza o Primer Pacto, el Antiguo Testamento desde el punto de vista cristiano. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, nosotros tenemos que la historia de la religión, por así decirlo, del monoteísmo, se inicia básicamente no con los primeros capítulos del Génesis, sino a partir del capítulo 12. Este capítulo toma en cuenta, considera la historia de uno de los más grandes patriarcas, que es el patriarca Abraham. Patriarca que no es originario de la zona de Palestina o Israel actual, sino que en realidad viene desde la zona de Mesopotamia, los actuales Irak, Irán, lo que nosotros denominamos toda la zona que abrevaba de los ríos Tigris y Éufrates, y que de alguna manera, desde el punto de vista histórico, fue la forjadora de las primeras aldeas donde se inició un protoestado.
¿A qué me refiero con protoestado? Bueno, las primeras formaciones políticas, sociales, económicas, donde de alguna manera se fue también gestando la religión. Este Abraham, que posiblemente ubicamos hacia el 2000 o 1800 a.C., hace un viaje, ¿no? Este viaje lo va a llevar desde esa zona de la Mesopotamia hasta la actual región del Estado de Israel, y puntualmente él va a asentarse ahí, comprando tierra, comprando un lugar para sepultura, y forjando su genealogía. Cuando nosotros hablamos de esta etapa, estamos, digamos, dentro del periodo de la historia antigua. Si consideramos el 2000 o 1800 como momento de este salir de Abraham de la zona de Mesopotamia hacia la actual Israel, nosotros nos encontramos dentro de un momento en el cual ya existe, por ejemplo, la escritura, que más o menos hacia el 3000 o un poquito más, ya se comienza a ejercitar dentro de la historia humana. Y esto es muy importante. ¿Por qué? La historia, como toda ciencia, tiene que tener una apoyatura. La apoyatura, en este caso, más fidedigna, más confiable, más real, sobre el cual un historiador puede ejercer su oficio, es justamente la documentación. Por documentación entendemos la capacidad de registrar un acontecimiento, algo que pasó en la historia humana y que puede releerse, que puede investigarse, que puede comentarse. En este sentido, tenemos los primeros escritos, la primera escritura, que por supuesto no tiene el refinamiento que nosotros hoy podemos encontrar en tantos idiomas o dialectos, pero que a partir de la pictografía, a partir de la escritura jeroglífica, nosotros podemos tomar en cuenta como, digamos, una protoescritura interesante que va reflejando los distintos pensamientos del ser humano a partir del cuarto milenio antes de Cristo. La Biblia hace un registro muy a posteriori, muchos siglos después, por supuesto, de lo que fue una historia, la historia de Abraham, cuando a partir del capítulo 12 deja su tierra y entonces tiene que dirigirse a la zona del actual Estado de Israel. Ahí es donde va a forjar su historia familiar, una sucesión de patriarcas que van a dar origen a un pueblo. Este pueblo es el pueblo hebreo, un pueblo semita, descendiente, básicamente, según la tradición, de uno de los hijos de Noé, que es Sem. En esta etapa, hablamos de la etapa de Abraham, de Isaac, de Jacob, hablamos también de los hebreos en Egipto, donde después se los va a encontrar, de donde van a salir, según la historia bíblica, con un libertador, que es denominado Moisés. No son judíos en ese momento, ¿no? El judaísmo es algo muy posterior. El judaísmo se confunde muchas veces con el hebraísmo o esta concepción semítica de la época del segundo milenio antes de Cristo, o aún de la mitad del primer milenio antes de Cristo, donde no existe el judaísmo en sí, sino que hablamos de judaísmo a partir de la vuelta de Babilonia, luego de un exilio que comenzó en el 586 antes de Cristo. Luego, con la vuelta, esto lo podemos encontrar en los libros del llamado Antiguo Testamento, de Esdras y Nehemías. Con esa vuelta es donde, justamente la única tribu que se puede considerar como precursora de la fe actual monoteísta judía es la tribu de Judá. Las otras tribus fueron dispersas a partir del año 722 con la invasión de Asiria al norte del pueblo, de la zona de Israel, y entonces la única tribu que de paso absorbió a la tribu de Benjamín es la tribu de Judá. Por eso los judíos actuales son descendientes de esta última tribu que quedó en pie y que después del exilio al cual había sido llevado por Nabucodonosor, entonces pudo volver con Esdras y Nehemías, reconstruir el templo, que era el templo que se había formado en la época, según la escritura, en la época del rey Salomón. Entonces, de alguna manera, acá tenemos los orígenes de todo lo que va a converger o va a terminar dando salida a siglos después en la fe cristiana. Nosotros tenemos la historia hebrea formada en bloques. El primer bloque entonces
es el bloque de los patriarcas. Este bloque es interesante porque va a constituir dentro del ambiente religioso la idea del Dios de los padres. Este Dios de los padres no es el mismo tipo de Dios que nosotros vamos a poder encontrar en la época de los profetas o en la época del preexilio o del posexilio babilónico, y menos aún es el mismo tipo, características de Dios, del Dios considerado en la época del primer siglo de nuestra era cristiana, en la época en la cual va a surgir el cristianismo como una ideología primero ubicada dentro del judaísmo, luego como una secta judía y posteriormente como una religión independiente. Este Dios de los padres es un Dios que de alguna manera puede ser venerado, puede ser adorado, puede ser reconocido por diversos grupos, no solo por un grupo que tenga, digamos, una línea genealógica de sangre y demás, sino por toda persona que lo reconozca como tal. Es este Dios de los padres que va luego, según la Escritura, en el primer capítulo del Éxodo, a aparecer a Moisés en la zarza ardiente, la llamada zarza ardiente, donde ahí Moisés va a llevar su nombre, esta cuestión teófora, ¿no? de tener el nombre, de apropiarse del Dios a partir del conocimiento del nombre, y a causa de esta cosa de haber olvidado la presencia de Dios o el nombre de Dios o el poder de ese Dios semita, va a de nuevo recuperar esto y presentárselo a los hebreos que están en Egipto trabajando. Algunos discuten si como siervos y otros discuten si como esclavos. Digamos que las nuevas tendencias arqueológicas no presentan la posibilidad de que haya existido esclavos como nosotros comprendemos hoy día en Egipto. Sí, eso está justamente ahora reviéndose en la historia. La cosa es que estaban ahí y de alguna manera después van a salir con dos posturas, ¿no? Dos ideas acerca de qué momento fueron, si fue en el siglo XV, si fue en el siglo XIII antes de Cristo. El tema es que según la Escritura salieron de Egipto y fueron llegando o por oleadas o directamente a la zona del actual Estado de Israel. Entonces, acá tenemos la formación de un pueblo que luego de esta etapa de los patriarcas va a pasar a una etapa del Éxodo, una etapa de liberación de Egipto, y en esa etapa se va a conformar un protoestado a partir del liderato o del liderazgo de los denominados jueces, que van a, de alguna manera, legislar sobre el protoestado de Israel. Luego de esto, ya a partir del año 1000 a.C. aproximadamente, encontramos la formación de la monarquía, y esta monarquía, estos reyes, van a liderar el pueblo. Después, a la muerte de David, se divide el reino, norte y sur, y con esta división comienza la aparición también de los profetas, que son los que van a ir llamando la atención en forma social, digamos, a lo social, político y económico, con respecto a las cosas que se hacen bien o que se hacen mal, generalmente marcando, por supuesto, los errores y los cambios que debería hacer el pueblo, tanto del norte como del sur, para no recibir, en la concepción que ellos tenían, los castigos de Dios. Castigos de Dios que en su mayoría se correspondía con la invasión o el ataque de algún pueblo externo, sea Siria, sea Moab, sea Edom, sea Egipto, pueblos que estaban cercanos y que, si el pueblo de Israel se portaba mal o el pueblo de Judá se portaba mal, la concepción era que vendría de alguna manera la destrucción. Un punto que después vamos a trabajar también tiene que ver con los tiempos en los cuales se fue escribiendo, por así decirlo, el llamado Antiguo Testamento, y que de alguna manera se van notando diversas escuelas en la narración, y entonces hay una postura teológica ya determinada. Esto, por ejemplo, de que si hago el mal, entonces Dios castiga. En realidad, hoy la concepción determina que no existe un castigo como tal. En ese momento lo creían así y pensaban literalmente las cosas, pero bueno, era la cultura y la cuestión del momento. Luego de esto, en el siglo VIII, en el 722, el reino de Asiria destruye el reino del norte de Israel, lleva cautiva a toda la población, trae gente extranjera que habita desde la zona de la mitad del actual Israel hacia el norte,
y queda justamente, como comentábamos antes, el reino de Judá. Este reino de Judá finalmente va a terminar cayendo también bajo el poder de otro imperio, que es el imperio babilónico, a partir de 3 sucesivas invasiones, en el 597 a.C., la primera en el 605, que fue un aviso, y la última en el 586 con la deportación de una gran cantidad de miles de ciudadanos. Ciudadanos que después van a volver, a partir del decreto de Ciro, rey de Media y Persia, y entonces con Esdras y Nehemías van a poder reconstruir el templo de Jerusalén, templo que después, según relatan los evangelios, fue ampliado, fue renovado, fue restaurado por el llamado rey Herodes en esta época del primer siglo de nuestra era. Así que entre esa reconstrucción del templo y hasta la aparición del cristianismo se van sucediendo algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, la formación propia del judaísmo. Cuando hablamos de esto estamos hablando de que se reafirma el monoteísmo, de que el templo pasa a ser un centro de culto, un centro político, un centro cultural, un centro económico. Hablamos de que surge un gran nacionalismo, un nacionalismo que después va a luchar no solo como lo hizo contra los babilonios, sino que también va a luchar contra la influencia greco-romana, básicamente, a tal punto de que, bueno, el Imperio Romano va a tener no consideración especial sobre la zona de la llamada en ese momento Palestina, sino que va a ser bastante complicada, ¿no? la convivencia de las autoridades romanas con los judíos de ese momento, particularmente en el primer siglo de la era cristiana. Lo que sí se va a formar en este tiempo, entre el siglo quinto, cuarto, hasta la aparición del cristianismo, es de alguna manera la autoridad del canon. Hablamos de canon como la regla básica de los libros que conforman lo que en primer lugar se llama desde el cristianismo el Antiguo Testamento, y que el judaísmo considera como el Tanaj, digamos la Torá, la ley, Pentateuco en el sentido cristiano, los Nevi'im, los profetas, que podemos tomar profetas mayores y menores, básicamente mayores o menores por la extensión del libro de cada uno, y los Tuvim. Estos Tuvim son los escritos, escritos sapienciales, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, demás libros que, bueno, dan un patrón moral, un patrón ético de vida y que ayudan a poder considerar la vida desde otro punto de vista. Cuando llegamos al primer siglo entonces, después de este pantallazo a gran vuelo de pájaro, nosotros decimos que el judaísmo del primer siglo, en el cual luego se va a formar dentro del cristianismo, es producto de por lo menos 2 milenios de pensamiento. O sea, no podemos considerar nunca que las cosas en historia se dan de un momento para el otro. Que cambie un siglo no significa que el hombre cambia con él. Digamos que hay patrones de conducta y patrones sociales, políticos y sobre todo económicos que perduran. En este sentido, nosotros podemos considerar la historia como un rollo que se va desenvolviendo y que nos va presentando distintas aristas o facetas para su estudio. Piensen que de todo lo que yo he compilado acá en tan pocos minutos, en una universidad, en un estudio terciario, en la vida toda, uno puede estar muchísimas horas estudiando y analizando y leyendo libros sobre esto. Ahora estamos haciendo apenas una introducción. Pero, para hacer una introducción a la historia del cristianismo, es básico que nosotros hagamos esta introducción a la historia del judaísmo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no aparece de la nada. En realidad brota a partir de una semilla ya plantada, por así decirlo, que es el judaísmo. Muchos autores cristianos van a decir que a la luz de la cruz se puede leer el Antiguo Testamento y encontrarle sentido al cristianismo. Bueno, esto es una postura. La otra postura es que podemos encontrar la historia del cristianismo y absorberla y considerarla positivamente con algunas facetas que por ahí no lo son tanto, pero teniendo en cuenta o tomando en cuenta estos milenios de formación del pueblo judío, primero como digamos esta época de los patriarcas en adelante. Ahora, otro punto que en la historia no podemos olvidar es que todo pueblo recibe influencias de otros pueblos que están a su alrededor. Hoy día las influencias que recibimos pueden ser de miles y miles de kilómetros a la redonda a raíz de la tecnología. Internet nos ha acercado a esta aldea global
a nuestra casa y nos da la posibilidad de poder saber qué piensa una persona ahora en China, de poder ver ahora en vivo quizás una excavación arqueológica en Escocia, o de poder internarnos en la sabana o en alguna selva del África y poder descubrir junto con un científico a la par, ver lo que está pasando con alguna nueva especie. Bueno, en la antigüedad no era así, pero las zonas de frontera eran las primeras en ser permeadas por las nuevas creencias, las nuevas culturas, cosa que después cada pueblo iba absorbiendo paulatinamente. Por lo tanto, por eso no podemos hacer la distinción de, como decía al principio, una historia sagrada y una historia humana, digamos laica. En realidad es una misma historia del ser humano. Si pudiéramos analizar la historia de cada personaje bíblico, veríamos en él un producto de su época. Si por ejemplo analizamos la visión o la postura de los profetas, no sé, tomamos Elías, Eliseo, tomamos Isaías, Ezequiel, Amós, Oseas, profetas de denuncia, profetas que se jugaban la vida ante los reyes, estamos viendo denunciadores sociales, gente que activaba políticamente, porque en el concepto semita, justamente, la religión no está disociada del compromiso con la vida. Digamos, acá hay una gran diferencia con el pensamiento helénico, griego, que después va a permear un poco el judaísmo también, pero que básicamente va a moldear, por así decirlo, el cristianismo, sobre todo en su etapa medieval. Esta cosa de disociar. El cuerpo es malo, el alma es buena. Lo que pasa en el mundo es malo, en cambio lo que pasa entre cuatro paredes donde yo venero a un dios o adoro a Dios es bueno. En realidad toda la vida es permeada por todo y todos estamos inmersos en el mundo. Entonces no podemos negar que en la Biblia encontramos cosas que hoy diríamos condenables desde el punto de vista moral. Gente que mandó matar o gente que fue muerta por corrupción, violencia, idolatría, muchas cosas que se van manifestando en la historia bíblica, porque justamente no es un libro de santidad e impecabilidad para mostrarnos un mundo irreal. Es un libro que nos muestra un mundo real y cómo dentro de ese mundo real yo puedo no contaminarme y salir, digamos, libre de las pasiones humanas, de la corrupción, de la inmoralidad. En este sentido, el cristianismo va a aparecer en el primer siglo dentro de un mundo complejo. Es un mundo, el mundo de Medio Oriente, dominado por el Imperio Romano. Es un mundo que vive de la Pax Romana. Esta paz romana significaba básicamente, bueno, mientras vos me pagues el tributo y estés tranquilo, Roma no se mete con vos, te controla, pero no te somete violentamente. En el momento que vos te querés liberar, Roma entonces manda sus legiones y termina con todo en tu territorio. Bueno, el pueblo judío no estaba para nada contento con el dominio que Roma establecía sobre él, y por eso justamente encontramos en el Nuevo Testamento gente que anda armada, que anda con espadas o que ataca, que sabe defenderse, y encontramos predicamento también en contra del Imperio Romano, como también encontramos supuestamente enseñanzas de Jesús acerca de la consideración sobre el Imperio Romano. O sea, esto nos demuestra que la Biblia, si bien no es un libro de historia en sí, sino que narra historias, es un documento histórico que también nos permite considerar la etapa de la cual estamos hablando. Entonces, para ir resumiendo en este sentido, vamos a poner estos lineamientos. En primer lugar, cuando hablamos de historia, estamos involucrando al ser humano en todo su abanico de posibilidades: cultural, económico, religioso, político, espiritual. En segundo lugar, cuando hablamos de los orígenes del cristianismo, estamos hablando de un momento y tiempo determinados. Básicamente el primer siglo de la era cristiana, denominada era cristiana o era común, a partir del hecho denominado Jesucristo. En tercer lugar, no podemos nunca olvidarnos que el cristianismo nace en un contexto cultural que es propio del judaísmo, ya un judaísmo formado, un judaísmo organizado, que tenía al templo de Jerusalén como su centro cívico, político, militar, religioso, espiritual, por lo cual no se podía concebir el judaísmo sin el templo. En cuarto lugar, nosotros tenemos el Imperio Romano, que dominaba
desde hacía ya 2 siglos aproximadamente, toda esta zona del Mediterráneo, la va a seguir dominando hasta el siglo V en Occidente y hasta el siglo XV en Oriente, con el imperio, digamos, que tenía su sede en Constantinopla. Entonces, en quinto lugar decimos, el cristianismo es producto de una época. En este sentido, el cristianismo va a ser permeado también, como lo fue el judaísmo, por diversas culturas, se va a adaptar a diversas culturas. El cristianismo es una religión en expansión en el primer siglo, y en esa expansión va a tener que tender puentes de conversación y de diálogo con otras culturas para no verse, digamos, afectado a solo un rincón del mundo conocido en ese momento. En este sentido también, a medida que se desarrollen las charlas, vamos a ver cómo el cristianismo se organiza en sus dogmas, en sus credos, de dónde viene esto, de dónde vienen las nociones de un solo Dios, de dónde viene la noción de un Dios que se manifiesta en 3 personas, de dónde viene la noción del pecado, la noción de la separación de Dios, la noción de la reconciliación con Dios, pero todo dentro del contexto histórico, por lo cual citaremos fuentes, citaremos autores, nos remitiremos a filosofías, nos remitiremos a otras religiones, porque el cristianismo también tuvo que, si bien abrirse al mundo, resguardarse de un montón de ideologías que no coincidían con su forma de pensar. De ahí que cuando hacemos historia nunca podemos cerrarnos al conocimiento universal, sino que analizando críticamente los documentos nosotros podemos mejor así asentar lo que creemos, considerarlo objetivamente dentro de lo posible, aunque por supuesto en historia nunca es neutral el pensamiento, siempre hay una posición tomada. Bueno, desde esa posición, de alguna manera, hacemos la relectura de documentos, de filosofías, de otras religiones, para poder, a partir de la próxima charla, considerar entonces el progreso, el origen, el progreso y el desarrollo del cristianismo, por lo menos hasta el fin del Imperio Romano de Occidente, puntualmente 475 de nuestra era, pero en forma estructural hablamos de mediados finales del siglo V. Bueno, espero que haya servido como buena introducción, si bien es acotado. Cualquier cosa, por supuesto, siempre estamos a la espera de alguna pregunta que podamos responder. Estaría bueno que pudieran enviarnos preguntas, consideraciones, siempre dentro del ámbito que estamos hablando, ¿no? Que es el ámbito histórico, económico, político, religioso, para poder clarificar muchísimas más cosas. Desde ya muchas gracias y muy buena semana.